bien en Santiago capítulo 3, versículo 1 al 10, hermanos míos. ¿Pueden ponerse todos de pie, por favor? En esta ocasión quiero que toda la iglesia leamos y seamos pausados, respetando los signos de puntuación y leyendo y comprendiendo lo que dice, ¿de acuerdo? Como congregación es importante leer, es una buena práctica que leamos todos juntos. Dice así la palabra del Señor, Santiago 3 del 1 al 10. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todos el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Vamos a orar. Eterno Dios y Padre, Dios bueno y bendito, toda gracia y misericordia, gracias por reunirnos en este día primero de la semana para celebrar la resurrección de Cristo. Gracias por, de verdad, darnos la oportunidad de alabar tu nombre y poder tener comunión, y sobre todo escuchar tu bendita palabra que nos alimenta y nos da fortaleza para vivir en un mundo pecaminoso y caído. En esta mañana te pido de tu sabiduría, Señor, que me uses como un vaso, Señor, de barro que contiene tu gloria. No es mi gloria sino la tuya, Señor. Ayúdame a no hablar mis opiniones, sino hablar lo que dice tu palabra, lo que ha salido de tu boca. En el nombre de Jesús, trae salvación y vida eterna a los que no te conocen. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Qué bueno es leer entre hermanos, leyeron muy bien. Hemos estado, hermanos, estudiando los miércoles la maravillosa epístola de Santiago, y ha sido una experiencia tremenda. De verdad me he gozado, y como pastor me siento contento, alegre, feliz por la respuesta que ha tenido la iglesia ante este libro. De verdad he visto que como el 90% de los hermanos se han aprendido los versículos de memoria de cada lección, de cada tema. Y es algo que me llena de entusiasmo, porque cuando se memoriza la palabra de Dios, esas palabras, esas lecciones, esos principios quedan retenidos en un gran porcentaje, con la finalidad no solo de aprenderlo palabra por palabra, sino ponerlo en práctica una vez que salimos de la iglesia. Hemos dicho que la Biblia dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y me es necesario, ya estudiando después el capítulo 1 y el capítulo 2, entrar en el capítulo 3, lo entramos el miércoles pasado, pero hablar de esto es bueno que sea a toda la iglesia.
por razones válidas o no, muchos de ustedes no pueden venir a la iglesia los miércoles, pero este tema es importante que toda la iglesia lo domine, lo tenga y lo ponga como principio de su vida. El tema de esta mañana es una lengua. ¿Lo van a poner en la pantalla? Una lengua infernal. Una lengua infernal. Es un tema bastante difícil, pero es lo que dice la palabra de Dios. Haciendo un resumen de los capítulos anteriores para caer en el número 3 y en versículos de memoria, Santiago habla de diferentes problemas de la congregación y pide a la iglesia que esté en sumo gozo cuando se encuentren diversas pruebas. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y sigue hablando y comentando Santiago acerca de este tema y dice que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Sigue avanzando y habla acerca de la fe sin obra, que la fe sin obra es muerta en sí misma. De esa fe que uno dice y no hace. Esa fe que la gente piensa que por venir a la iglesia o porque hace cual cosa es salvo. La Biblia dice que no. Como consecuencia de la verdadera salvación, usted produce obras. Y sigue así hablando Santiago y habla en contra en el capítulo 2 de la parcialidad, de no hacer distinciones de personas, de que cuando entra una persona en la congregación, no hacer algún tipo de excepción, y decir, porque este de este grupo, pues lo queremos nosotros. En la iglesia todos somos iguales. Entonces, comienza a hacer la introducción porque tiene que ver con lo mismo como iglesia. Una de las cosas que divide la iglesia, una de las cosas que trae más problemas en la iglesia es el problema de la lengua. Es lo que destruye las vidas de las personas. En el versículo 1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Hermanos, primero que nada, no seamos pretenciosos ni creídos. Que si alguno de nosotros tenemos un nivel de conocimiento por encima, quizás no lo tenemos, pero tenga cuidado con asimilarlo y no lo es, porque dice la Biblia que tenemos mayor condenación. ¿Sabe usted que cuando a usted se le da mucho de parte del Señor, mucho se le va a demandar? ¿Qué dice Lucas capítulo 12, versículo 48? Lo vimos el miércoles pasado en cuanto a este tema. No seamos pretenciosos. De hecho, cuando Dios te da y te habla, ciertamente eso significa que tienes mayor responsabilidad delante de Él. No seamos pretenciosos, creyendo que sí sabemos cuando realmente nos echamos una gran responsabilidad arriba. La Biblia dice en el 12:48, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. De modo, hermanos, que no nos hagamos maestros cuando todavía no lo somos. Porque el versículo 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Versículo 2 del capítulo 3 de Santiago. Santiago 3, 2. Todos ofendemos muchas veces con las palabras. Cuando nosotros no ofendemos, dice la palabra de Dios, que el que no ofende con palabras, la palabra perfecto aquí es maduro, está completo, es un hermano que cuando no logra ofender, la Biblia lo llama que está completamente íntegro, haciendo alusión de que cuando tenemos la capacidad de controlar la lengua,
que es lo más difícil, una de las cosas más difíciles que un cristiano puede controlar, dice que tú puedes controlar todo tu cuerpo. Sigue Santiago hablando, capítulo 3, y hace tres comparaciones de lo grande que es la lengua, el impacto que tiene la lengua. Dice el versículo 3, he aquí nosotros ponemos freno, ¿me siguen, hermanos? Versículo 3, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Entonces, ¿cómo se domina el caballo fuerte y grande, negro así, pura sangre? ¿Cómo se domina? ¿Con la fuerza? Con el freno que se pone en la boca y usted lo controla. Mira lo que produce. O sea, la lengua, la boca, lo que quiere decir, las palabras tienen una fuerza que domina. Y habla de otro símil en el versículo 4. Dice, mirad también las naves, son los barcos grandes, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. ¿Cómo de qué tamaño le parece a usted que es un timón de un barco? Una cosa de unas 40 pulgadas, más o menos. Un radio de unas 20 pulgadas. Sin embargo, mira el poder que tiene, que usted puede gobernar todo un barco sin importar la tonelada de peso, la fuerza del viento, a donde usted quiere. Entonces, dice, así también la lengua. Es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Hermanos míos, hay que ponerle atención a este tema. La lengua, aunque sea pequeña, tiene un impacto grande en la vida de otros. Un impacto muy grande. Y dice el versículo de aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Una cosa muy pequeña puede hacer un daño tan grande que no nos imaginamos. Había un fuego en Chicago hace unos 100 años. Hablé de eso el miércoles. Pero la semana pasada ocurrió otro fuego en Hawái. ¿Quién huyó? Este fuego hubo en Hawái. Se quemaron muchísimas tareas de tierra. Ese lugar completo se quemó. De modo que el fuego, cuando no es controlado, hace un daño muy grande en la vida de las personas. ¿Qué es la lengua según la Biblia? ¿Qué es la lengua? Versículo 6, quiero que lo leamos todos. ¿Qué es la lengua? Y la lengua es un fuego. ¿Y qué es la lengua también? Un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma, mira lo que dice aquí, Dios mío, es inflamada. ¿Por qué? Por el infierno. La lengua es un mundo de maldad. Yo sé que hay mensajes que no gustan, pero hay que predicarlos porque es palabra de Dios, amén. Y es para ayudarnos, porque si tiene atentado contra la unidad, tenemos que hacerle frente. Y ya tengo meses enseñando y predicando acerca de la unidad de la iglesia. Y si hay algo que hay que predicar por alguna amenaza de división, tenemos que hacerlo, tenemos que predicar. Queridos hermanos, el Espíritu Santo quiere revelarnos a través de Santiago que entendamos el poder destructivo de la lengua. ¿Qué daño puede hacer a una persona lo que podemos decir? Es grande. Por eso tenemos que tener mucho cuidado lo que usted dice, lo que usted habla. Lo que se le viene a la mente no tiene que decirlo. Todo lo que usted oye no tiene que hablarlo. Cuando usted se enoja, tenga cuidado cuando habla, porque habla cosas necias que muchas veces se arrepiente de lo que dice. Vamos a hablar de ciertos pecados de la lengua, comenzando con la mentira. ¿Qué es la mentira? Bueno, la mentira es no decir la verdad. Esa es una definición simple y sencilla. Pero la mentira tiene muchas formas. Si ocultas la verdad en un momento, es mentira.
Quiero que sepan que no hay mentiritas blancas, eso no existe, usted es el diablo, no hay mentirita blanca, no hay mentiritas piadosas. Es sí, hombre, que si es para ayudar a alguien, pues entonces tenemos que mentir. No, dice la Biblia que la mentira tiene una procedencia. ¿Cuál fue la primera mentira en la Biblia? La primera mentira en la Biblia fue dada a Eva por Satanás. En Jardín del Edén, capítulo 3, lo puede leer más adelante, que Satanás, primero en el capítulo 2:17 de Génesis, Dios le dice a Adán: de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol que está en medio del huerto no comerás de él ni le tocaréis, para que no muráis. El capítulo 3, Satanás dice la primera mentira, tratando de distorsionar la palabra de Dios. No moriréis, sino que serán abiertos vuestros ojos y conoceréis el bien. Serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Qué mentira que ha hecho daño a toda la humanidad. De tanto así que trajo una maldición que hasta nuestros días están las consecuencias. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. El hombre pecó contra Dios porque le creyó a Satanás. La mentira fue creída y así nosotros estamos muriendo. En el discipulado, en la lección 1, tenemos un versículo en memoria, Romanos 5:12. Yo sé que algunos se lo deben de saber, los voy a llamar, los estoy llamando. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Quiere decir que la mentira tiene un impacto poderoso. Es un pecado de la lengua, la mentira. No debemos ser caracterizados por la mentira como cristianos. No puede haber mentira en la boca de un creyente. No se asimila, no es parte de su naturaleza espiritual del convertido. ¿Por qué, hermano Miguel? ¿Por qué, pastor? Vamos a buscar Juan 8:44, le voy a decir por qué. Existen dos familias espirituales, la familia de Dios y la familia de Satanás, la familia del mal. Tenemos un Padre espiritual llamado Dios. Nuestro Dios es nuestro Padre. Cuando nos arrepentimos, venimos a ser de la naturaleza divina de Dios. Pero existe otro Padre, que es Satanás. ¿Tienen Juan 8:44? No podemos decir mentiras porque no corresponde a la naturaleza del nuevo hombre, la cual hemos profesado. No es la naturaleza de nuestro Dios a quien servimos. En Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y otra vez, y padre de mentira. De manera que cuando hablas mentira, estás dando honor al padre de la mentira, Satanás. Ese no es tu papá. Si te convertiste, no es tu papá. Si te has arrepentido de tus pecados, Satanás no es tu papá. Por lo tanto, no puedes hablar mentiras. Condenemos la mentira desde pequeñito a nuestros niños. Hablar mentira no es permitido, hablar mentira no es correcto. Hablar mentira es decir que tenemos una naturaleza todavía carnal, pecaminosa. Somos hijos de Satanás. Tengan mucho cuidado. Jesús dice en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la verdad. Yo me arrepentí y creí en la verdad. Cristo es la verdad. Amén. No se corresponde que si yo sigo la verdad, somos hijos de la verdad, ser mentirosos, hablar cosas chuecas, dobladas, salir con la nuestra por una mentira para tener una ventaja de algo. Tenemos que tener mucho cuidado. Somos tentados a eso. Muchas veces por la verdad hay gente que murió por decir esto es así, así, y estoy convencido, y aunque me vuele la cabeza, seguiré creyendo en esto porque es la verdad que yo entendí y en la cual estoy convencido, la verdad de Dios. Amén. Tenemos que estar dispuestos a hablar la verdad.
Vamos a Proverbios 16, 28. La mentira divide aún los amigos, dice Proverbios. Proverbios 16, 28. Cuando hablamos mentira, la mentira divide. Esa mentira, Satanás dividió al hombre de Dios, porque hay una división entre Dios y los hombres. Hay una división. Es el pecado que nos separa de Dios. Y por eso Satanás lo hizo. Ahora la mentira, dice el versículo 28, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. En el chisme hay mentira. Téngalo por seguro. En el chisme hay mentira. Estamos oyendo demasiado lo que no debemos oír. Y estamos hablando lo que no debemos de decir. Lo que no debemos hablar. El chisme. Ese se lleva y trae. En el chisme tiene dos partes. Está el chismoso, el que habla. Y está el chismoso, ¿cuál? El que oye, el que escucha. Esos son los que más se deleitan. Qué bueno, el chisme me entretiene. Están ahí ocupados, no puedo hablar. Adivina qué, vean todo lo que está haciendo. Dime, ¿qué pasó? Y si se da cuenta, el chisme hace perder el tiempo a uno. Porque de repente usted está viendo un programa que lo que están haciendo es hablando mal del otro y usted se queda tanto tiempo escuchando ahí todo lo que están diciendo de alguien y usted se está llenando del chisme. No propague el chisme ni tampoco sea parte de la propagación. Cuando alguien le hable algo de otros, mira, ten cuidado, mira, no me habla a mí de esa persona. Lo que tú vayas a decir de otro, por favor díceselo enfrente. No me tienes que decir, porque si tú oyes, te haces parte de la historia, te haces parte del chisme. Fulano dijo, pero fulano también oyó. Tienes que aprender a cuidarte del chisme. El chisme divide, aparta. Siempre, en una oportunidad, estuvimos en una clase en la universidad y el maestro de lengua española nos decía, vamos a hacer una práctica que cuando yo digo algo de este lado, vamos a ver cómo termina aquí. Siempre comenzaba con una cosa, siempre terminaba con otra, porque la gente le da la forma y el matiz que le parece a lo que escucha. Entonces, el chisme hace mucho daño en todas partes, especialmente en la iglesia. Otro pecado de la lengua es la calumnia. La calumnia. La calumnia es un acto de difamación o acusación falsa que se hace con la intención de dañar a otras personas. La calumnia, oh Dios mío. La calumnia. Hablar mal de otros, crear un falso testimonio de otros. Está en la Biblia, en el mandamiento, Éxodo 20. No dirás falso testimonio. No levantarás calumnia. Quizá sí hizo algo, pero tú lo pusiste más grande con la intención de dañar y difamar la vida de otros. Vamos a Proverbios 6, 16 y 19. Dice, se menciona que Dios detesta a los que dicen mentiras y hablan mal de otros. Proverbios 6, 16 y 19. La calumnia es muy perversa delante de los ojos de Dios. Y déjeme decirle que a nuestro Señor Jesucristo fue calumniado. Tomaron algo que dijo, lo tergiversaron con la idea de destruirlo. Cuando Él dijo aquel día, óyeme, tumba ese templo y en 3 días lo levantaré. Qué triste. Cuando hay gente que se levanta contra otros para destruirlo y esa excusa la tomaron para matar a nuestro Señor. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, ¿lo tienen, hermanos? ¿Qué dice más? La lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos.
El corazón que maquina pensamiento, 18, 19, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Es el calumniador. Habla mentira del otro con la intención de destruirlo. Usted no sabe lo que usted daña con la boca. Usted no sabe cómo un papel que tú arrollas y lo envuelves y no vuelve a enderezarlo y nunca será igual. Hay personas en la cárcel porque 2 o 3 se pusieron de acuerdo y lo destruyeron. No hubo forma de demostrar su inocencia y están pagando cárcel por causa de 2 o 3 que calumniaron, hicieron mal. La calumnia es una perversión y Dios lo va a juzgar. Más adelante no tienen que buscarlo. Santiago 4:11 dice que no hablen mal unos de los otros. No se hablen mal entre ustedes. Hay una advertencia en el Salmo 101. Salmo 101, eso sí quiero que vayamos. Hay una advertencia. Salmo 101. Todo eso está en la Biblia, porque estamos hablando de una lengua infernal. De verdad es inflamada por el infierno, por la devastación que hace una lengua malvada. Es inflamada por el infierno. La lengua es un mal, es un mundo de maldad, dice la Biblia. ¿Tienen Salmo 101? Mira lo que dice la palabra de Dios. Salmo 101. A ver, aquí está, un segundito. Vamos a leerlos todos juntos. Al que solapadamente infama a su prójimo, ¿qué dice la Biblia que Dios va a hacer? Yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Al que infama, al que difama a su prójimo, yo lo destruiré. Es que es algo perverso y grande. Cuánta gente está devastada en toda su vida por un comentario que se hizo de manera inadecuada de esta persona, o que tergiversaron la historia y él quedó peor que como estaba. De una cosa muy pequeña, hermanos, la lengua la hace muy grande. Tenemos que callarnos la boca y controlarnos. Tenemos el Espíritu de Dios que nos ha convertido y nos ha cambiado. Debemos tener cuidado con lo que nosotros hablamos, porque causa mucho daño. Quema a otros, daña a otros, destruye a otros. Otro pecado de la lengua que tenemos que corregir es la murmuración. Ese cuchicheo al paso para que el otro no me oiga, pero lo que estoy haciendo es estando en desacuerdo con lo que alguien dice. En la Biblia la murmuración tiene mucho que ver cuando no estamos de acuerdo con el líder. Estamos en desacuerdo con lo que dice. Cuidado lo que usted habla en su casa delante de sus hijos acerca de cualquier hermano. Tenga cuidado, porque Dios lo oye. Dios lo oye. Vamos aquí a vamos a Números 14, 1 al 4. Números 14 del 1 al 4. La murmuración. La semana pasada estaba hablando de que Dios lo oye. Dios oye todo. Números 14 del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor en cuanto a este tema. Entonces toda la congregación, o sea, los hijos de Israel, gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud. Mira lo que dijo. El contexto es: Dios los saca de Egipto, de mano de esclavitud de los egipcios, ¿verdad que sí? Los saca. Ellos se quejan, eso es lo que era murmuración, queja. Se quejaron en el versículo 2 contra Moisés y contra Aarón.
Y toda la multitud dijo: ojalá muriésemos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriésemos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Oh, Dios mío. Versículo 9. Por tanto, dice la Biblia: no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, y su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Estaban asustados, pero también estaban quejándose, y más adelante Dios le dice al pueblo: ellos no están murmurando contra ustedes, porque yo los estoy dirigiendo a ustedes, Aarón y Moisés. Quiere decir que cuando un líder toma una decisión por parte de Dios, de lo que Dios le ha dicho que hay que hacer, y hay gente que no está de acuerdo, que se queja y que comienza a animar a los demás a oponerse, ¿con qué realmente usted se está oponiendo? Es contra Dios. Y Dios lo oye y trae maldición. En 1 de Corintios aparece, capítulo 12, no tenemos que ir allá, creo que 2 de Corintios, habla de que cayeron 12,000 muertos por estarse quejando, por estarse gritando, por estar hablando mal a oscuras de la persona. Tenemos que cuidarnos del pecado de la lengua, la murmuración. Esto divide. Hay una historia que me llama mucho la atención en la Biblia, en número 16, ahí mismo, capítulo 16. Y le voy a decir esto porque es un detonante para las divisiones de las iglesias. Es un detonante, que es donde comienzan las divisiones. La murmuración lo que hace es crear un mal y un sentir de inconformidad, donde un día se da una rebelión. Dice así, versículo 1: Coré, hijo de Isahar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, Abirán, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. Más adelante vemos la destrucción que creó esta rebelión de Coré, donde la tierra se los tragó a todos. A todos se los tragó la tierra. Descendieron vivos al infierno. Esa lengua es proveniente del infierno, ¿verdad que sí? Esa murmuración es inflamada del infierno, pues para el infierno vas. En el versículo 39 de este capítulo, en el versículo 30 de este mismo capítulo 16 de Números, dice: mas si Jehová hiciera algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Es lo que dice: yo los abominaré. Ahí no está. Se abrió la tierra y se los tragó. ¿Por qué lo provocó? ¿Qué lo provocó eso? A ver, lo provocó una acción, lo provocaron unas palabras. Por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado. Tenga cuidado lo que dice. Tenga mucho cuidado lo que está diciendo. Estos hombres levantaron esta rebeldía, dividieron al pueblo, y por eso vino mucha maldición, porque se enfrentaron no contra Moisés y Aarón, sino contra Dios. Filipenses 2:14, al contrario de la murmuración. Filipenses 2:14, muevan sus dedos. Filipenses 2:14. Es hermoso escuchar palabra de Dios, porque cuando tomamos esto, no es de un hombre,
es lo que Dios dice de la manera como debo conducirme. Y eso lo librará a usted de pecados y de consecuencias. En Filipenses 2:14 dice: haced todo sin qué, sin qué, sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares del mundo. La murmuración no puede prevalecer entre nosotros si queremos iluminar al mundo. Tenemos que dejar hacer todo sin murmuración ni contiendas. Cuidado con hablar de un hermano. Cuidado de comenzar a publicar las cosas que no tienes que publicar, porque esto se da para mal y se engrandece. Hay gente que tiene mala intención con estas cosas, pero eso de estarse quejando y no orar, esto de estar hablando con la persona incorrecta, esto está llevando y trayendo información, es pecado delante de Dios, y Dios lo ve aún dentro de la iglesia. Aquí en el Nuevo Testamento es lo que está diciendo. Tenemos que iluminar. Cuando yo oigo una gente hablando de su iglesia, esa gente me pierde su credibilidad conmigo. ¿Por qué tú me estás hablando algo de una iglesia donde yo no pertenezco? ¿Por qué tú estás hablando de eso? A veces llevamos la murmuración y las situaciones de la iglesia afuera con incrédulos, y usted lo va a invitar a la iglesia después que habla mal de ella. No tiene sentido. Entonces tenemos que cuidarnos de esas cosas. Qué pecado ante Dios. Ahora voy a hacer aplicaciones de lo que es la lengua y cuidarnos de esta lengua. Recuerden que estamos en Santiago, no se vaya, está hablando que nos cuidemos de la lengua. ¿Qué es la lengua? Un fuego, un mundo de maldad, es inflamada por el infierno, hace un impacto grande. Qué gran bosque enciende un pequeño fuego. Qué cosa más grande puede crear la lengua cuando hablamos lo que no tenemos que decir. Esposos que están aquí en esta mañana, cuiden sus palabras para con sus esposas. La Biblia dice en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, que las mujeres hay que tratarlas como vaso más frágil. Proverbio dice que las palabras de algunos hombres son como golpe de espadas. ¿Sabía usted que muchas de las palabras que usted le dice a su esposa la hieren? Decía el miércoles que hay palabras, que hay personas que prefieren que les golpeen y no que le digas ciertas palabras. Las palabras afectan la vida de las personas, hermanos míos, especialmente al corazón de una mujer, al corazón de tu esposa. Ten cuidado lo que le dices a tu esposa. Hay una fragilidad, no una debilidad, una fragilidad por la naturaleza de las mujeres. Son emocionales. Y cuando le dices algo por enojo, porque de verdad a veces somos como animales cuando nos enojamos, especialmente los hombres, hablamos cosas que después, ay, ¿qué dije? Por eso es que te lo recuerdan, aunque te dicen que te perdonaron. Hay veces que la mujer, cuando te dicen algo malo, oye, mi madre, pero hace 10 años y tú lo repites, perdón otra vez, porque duele. Tú te acuerdas lo que tú me hiciste cuando, pero eso hace 20 años atrás y te lo siguen mencionando. Es porque hay una fragilidad, porque hay palabras que duelen y penetran el corazón de la mujer. Hay mujeres que lloran por cosas de muchos años atrás. Tengamos cuidado con lo que hablamos. Las palabras son como espada. Eso está en Proverbios 12:18 para que tome la nota. Ahora, esposas, también tengan mucho cuidado de lo que le dicen a sus esposos. Y aunque no somos tan quizás emocionales, pero hay cosas que nos afectan. Hay un incidente que siempre me llamó la atención en la Biblia. Vamos a 2 de Samuel 6:16 al 18. Este rey David venía de una guerra, contento, alegre, feliz, alabando al Señor. Y su esposa Mical
lo menospreció en su corazón. Su esposa. Esposa, no menosprecia a tu esposo. No importa quién sea, no menosprecia a tu esposo. Tu esposo. Usted decidió, usted dijo que sí cuando le preguntaron, ¿acepta a ese hombre que usted le va a llamar en el futuro barriga verde como esposo? A usted no le pusieron una pistola, usted dijo, sí, acepto. Ajá, ahí está. Ahora después de 20 años, no lo rechace. Está gordito y eso, pero no importa, es su esposo. Esta mujer, cuando vino su esposo de la guerra, contento, alegre, danzando, feliz, celebrando la victoria que Dios le había dado en 2 de Samuel, capítulo 6, hizo algo terrible que marcó la vida de este hombre. ¿Lo tienen, hermanos? 6, 16 al 18. Dice, cuando el arca de Jehová, 2 de Samuel 6, 16, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. En el versículo 20 hay una expresión. Y volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, mira lo que le dijo. Es un sarcasmo. Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Lo menospreció, le dijo un cualquiera. Lo cualquierizó, lo menospreció en su corazón, lo debilitó. De ahí en adelante, David no tocó más a esa mujer. Lo menospreció. Esposas, tengan mucho cuidado con menospreciar a su esposo. La Biblia dice en Efesios 5:33. 5:33. Quiero hablar acerca del matrimonio. Vamos a tener una conferencia de matrimonio para el tiempo de diciembre. Vaya preparándose. Vamos a tener un predicador invitado acerca de los roles de los esposos en el matrimonio, del rol del esposo y de la esposa. Y hay advertencia de parte de Dios, hay instrucciones, es una bendición para fortalecer el matrimonio. Efesios capítulo 5, versículo 33, dice a las esposas enfáticamente, por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer dice una frase corta pero poderosa. Y la mujer respete a su marido, respete, dele lugar de esposo a ese hombre. Lo que dice es no lo menosprecie, no lo tire al menos. No es el tema, pero es la lengua el tema. No falte respeto con la lengua a su esposo. Tenga cuidado. Tenga cuidado con la lengua, lo que hace con los hijos. Se me está yendo el tiempo ya, pero vamos a terminar. Tenga cuidado lo que le dice a sus hijos. La Biblia enseña claramente que el deber de usted como padre es instruir a sus hijos. Es usar la palabra de Dios y enseñársela. Por eso tenemos escuela aquí en la iglesia. Estudio bíblico los miércoles para instruir. Traiga a sus niños a la iglesia y usted en su casa enseñe a sus hijos. Hable palabra de Dios a sus hijos en casa. Léales la Biblia, léales historias de la Biblia. Déjale principios bíblicos a sus hijos para que cuando fueren grandes no se aparten de la palabra del Señor, no se aparten de sus caminos. Tenga cuidado cuando maldice a sus hijos. Hay padres enojados que dicen, era muchacho del diablo. A los hijos, usted es la autoridad de sus hijos. ¿Sabía usted delante de Dios? Y si usted se lo cede a Satanás, Satanás lo va a coger. ¿Sabía usted eso? Hay palabras que hieren a los hijos. Tú no sirves para nada. Tú eres un malcriado, tú no vas a servir. Cuando seas grande tú no vas a hacer nada en la vida. No. Ora por tus hijos.
Encamínalos, porque ¿quién es el responsable de ellos? Es usted. Usted. Dice la Biblia que el hijo consentido es vergüenza de su madre. Cuando usted tiene un monstruo es porque usted lo ha criado. El niño salió en cero. De hecho, salió con un menos porque salió con la herencia del pecado. Ahora, a usted le conviene y le toca corregir a sus hijos, disciplinarlos, pero no maldiga a sus hijos. Dice la Biblia en Efesios 6, solamente le decimos a los hijos: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Eso es muy cierto, pero hay una responsabilidad suya también delante de sus hijos. Dice, versículo 4 del capítulo 6 de Efesios: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Hable a sus hijos. Use la lengua para hablarle a sus hijos y no los maldigan. Instruyanlos. No diga palabras hirientes. Me da mucha pena. Tengo un conocido muy querido que su padre lo maldijo. Y él, en el fondo, en su idea, en su psiquis, él entiende que él es malo. Y él me ha dicho a mí que no quiere acercarse a sus hijos porque entiende que él es malo y no quiere que sus hijos sean malos. Y analizándolo, es que su papá, desde que tenía 8, 10, 12 años, lo maldecía, le injuriaba y le decía que él no servía. Hasta lo echó de su casa. Y eso afectó tanto su vida que llegó a las calles solo con 12 años, 13 años se independizó, crió su familia, pero hoy con 30 y tantos años, 40 años, tiene una vida bastante complicada y está solo, apartado, y eso todavía lo afecta. Tengamos cuidado porque las palabras afectan nuestros corazones. La Biblia dice, vamos a Santiago otra vez. Con esto voy terminando. Esta es una parte, tenemos 3 lecciones del capítulo 3, los miércoles, porque es mucho lo que hay que decir acerca de la lengua, acerca de lo que hablamos, estos pecados que están en nosotros. ¿Sabía usted que tenemos que tener mucha cuenta lo que decimos? Dice la Biblia, por cada palabra osada que el hombre diga, de ella dará cuenta a Dios. ¿Sabe usted eso? Usted va a dar cuenta de lo que usted ha dicho, de lo que usted ha confesado, lo que sale de su boca. Usted es preso de lo que dicen sus labios. Santiago 3 dice, versículo 7, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domado por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. La Biblia dice en Efesios, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Cuántas malas palabras decimos en la semana? ¿Cuántas maldiciones decimos en la semana? Cuidemos lo que hablamos, cuidemos esa boca que tenemos. Qué mal hablamos muchas veces. A veces no hay diferencia entre una persona que no conoce a Cristo, un mundano, un impío, de nosotros, porque cuando nos enojamos decimos las mismas palabras. A veces uno como extranjero, yo soy dominicano, y hay palabras que yo me cuido de decir porque para nosotros no son malas palabras, pero para los mexicanos sí. Entonces yo me cuido porque cuando digo algo, hay un hermano que se ríe porque yo dije algo aquí en la mañana, hace unos meses, y de verdad, para mí no significa eso, pero me lo dijo aparte, no me diga eso porque entonces se malentiende delante de los otros. Y lo voy a decir aquí, no importa. Yo decía a un hermano aquí, el padrote. Todos se ríen, mira. Para nosotros dominicanos, un padrote es un papá de muchos, de mucha gente. ¿Entiendes? Padrote, yo, el padrote, hermano David, aquí.
Y él me da la parte y me dice, hermano, no diga eso, porque el padrote en México es aquel que tiene muchas mujeres y a él lo mantiene. ¡Oh, mi Dios, perdón! Y perdón a su señor, espero que no se haya ofendido, porque no es la intención. Tenemos que tener cuidado con lo que decimos, porque a veces hasta sin querer hacemos daño y provocamos un asunto que quién sabe si la hermana no durmió esa noche porque diría, descubrió a mi marido. ¡Ajá! Qué bueno que la hermana sabe que tiene un buen hombre, un hijo de Dios. Qué bendición. Tenemos que tener mucho cuidado con las maldiciones, con las palabras corrompidas, con las palabras fuera de lugar. Un cristiano no puede hablar. Dice la Biblia en Efesios 4:16, y con esto termino, 4:29 a 32. Efesios 4:29 a 32. Uy, my God. Hablando de esto mismo, como instrucción a la iglesia: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino, ¿cuál, hermanos? La que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Tengamos cuidado de lo que decimos. De la abundancia del corazón habla tu boca. Quiere decir que cuando hablas mal, cuando eres chismoso, cuando eres calumniador, cuando eres mentiroso, cuando levantas falso testimonio, estás mostrando quién eres, el odio que tienes también. Cuando lisonjeas, estás ocultando el odio que tienes. Entonces, cuidado con lo que dice, porque es destructiva la lengua. Estamos trabajando por la unión de la iglesia porque somos uno en el Señor. Y una de las cosas que divide es este mundo de maldad, esta lengua infernal que aprenderemos a domarla. Dice aquí que ningún ser humano puede domarla. Es verdad, la carne no domina la lengua, pero un espíritu, un corazón transformado por Dios a través del Espíritu Santo sí lo puede hacer. Y va a ser la lección que vamos a dar el miércoles que viene. Cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, que nos llama la atención y nos dice en qué punto de nuestras vidas estamos mal y queremos corregirlo porque queremos agradarte. Hay una advertencia, Padre, de que vas a destruir a aquellos que hablan mentiras, que levantan falso testimonio con la finalidad de destruir. Aquellos, Señor Dios, que por tener un padre espiritual de maldad llamado Satanás, eres mentiroso y para la mentira, tú los vas a destruir también a ellos con él. Oh Padre, líbranos como cristianos a ampararnos en la mentira y honremos a nuestro Señor Jesucristo, la verdad, a quien servimos y seguimos y amamos, diciendo siempre las cosas como son. Ayúdanos a tener carácter, sabiduría y prudencia para usar nuestra lengua para edificación y no para destrucción, para no hablar mal de otros, ni tener, Señor Dios, en nuestros matrimonios problemas a causa de las palabras que decimos. Ayúdanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, a controlar lo que decimos y ser prudentes. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. Ayúdanos, Señor Dios, a tener entendimiento de estas cosas para tu honra y para tu gloria. Si hay alguien que nos está visitando y todavía no ha entregado su vida a Cristo como Señor y Salvador, déjame decirte que si no te has arrepentido, eres hijo de la mentira, eres hijo del mal. Dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, dice todos, están destituidos de la gloria de Dios. Pero hay una buena noticia. Tú puedes dejar de ser hijo de la mentira y puedes llegar a ser hijo de la verdad a través de Jesucristo. Dice la Biblia, el que cree en mí, aunque esté muerto,
vivirá. Él dice, venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y Él dice y invita a la gente a creer en Él y aceptarlo como su Señor y Salvador, como aquel que envió Dios para borrar todas las mentiras que dices y que has calumniado. Él las puede borrar. Hay alguien aquí que dice, hermano, quiero ser salvo. No quiero ser hijo de la mentira, sino hijo de la verdad. Hay alguien que desea entregar su vida a Cristo en esta mañana, que se quiera arrepentir de sus pecados, que diga, yo quiero ser salvo por Jesucristo. Tengo un espíritu de mentira en mi corazón. Hay alguien, quiero ser salvado, quiero ser librado del mal. No tenga vergüenza, Dios te quiere salvar. Jesús dice en su palabra, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. ¿Quieres abrir tu corazón a Cristo Jesús? Él te quiere salvar. Él vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. No te vayas sin Cristo en esta mañana. Dios Padre, gracias por tu palabra otra vez. Queremos glorificar tu nombre, exaltarte y bendecirte, Padre. Y te pido que este mensaje quede como cimiento en el corazón de los hermanos de la iglesia principalmente, para cuidar esta unidad que se está fundando, para que no haya ninguna división entre nosotros y que aprendamos a tratarnos como hermanos en Cristo Jesús. Y aquellos que han murmurado y calumniado y han dañado la moral de otra persona con mentiras, Señor Dios, que tu Espíritu Santo les reprenda hasta el punto de pedir perdón a aquellos a quien han dañado con su boca. Oh Padre, lo pongo en tus manos, así pusiste en mi corazón predicar en esta mañana. He hecho mi trabajo, Padre, te pido que tu palabra corra y sea glorificada. Llévanos con bien a nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén.